En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de Angelina Peláez y mil gracias, Angelina, por aceptar esta charla con nosotros. Muy bien, Bienvenida. gracias. Eh, ¿Cómo apareció tu vocación artística, Angelina? ¿Cómo apareció? Pues creo que yo ya lo traía desde niña. Pues creo que por ahí fue en principio. Fue curioso porque yo conocía a alguien que estaba en los cuentos en la televisión y nunca piensa que uno puede hacerlo, uno puede estar del otro lado, uno puede estar en el escenario. Eso no lo piensa uno en ese momento, por lo visto. Fue muy curioso porque mi madre conoció en su trabajo a una bailarina y él le dijo, sí, tengo tres hijos y mi más pequeña le gusta el baile, le gusta bailar. ¿Qué edad tiene? Pues que 14 años, no, ya se le está pasando la edad, tiene que meterla a Bellas Artes para que... Y le dijo, ¿dónde? Atrás del Auditorio Nacional. Ahí va a ser precisamente la Academia de Danza, de Bellas Artes. Y entonces se fue directo atrás del Auditorio Nacional, en donde solo estaba la Escuela de Arte Dramático. Ya, ahí está. Me inscribió ella, mi madre. Entonces, ya que me inscribió, fui por primera vez y fue una revelación increíble. Nos hicieron subir a un pequeño escenario que era un salón de actuación y leer una escena de Chekhov. Y entonces estaba yo muy impresionada y claro, me gustó. Mi madre se enteró que se equivocó, que esa no era la escuela. Y entonces me dice, te voy a sacar. No, no me saques, yo quiero quedarme ahí. Pero es que eso no es baile, eso no es dance, no importa, yo quiero quedarme ahí. Y fue así como yo llegué a Bellas Artes, a la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes. ¿Y tú consideras que tu formación académica fue vital o te formaste más en las tablas ya por la libre? Entonces, de ahí me sacaron para hacer el principio de ciertos cuentos en el Teatro Orientación. Así es que yo estuve entrando, casi luego, haciendo ejercicios en los cuentos de Manuel Lozano, el Zapatero Remendón. Ahí estuve haciendo pequeños cuentos. Bueno, fueron las dos cosas, pero no, sí realmente el tener una, una escolaridad sí es importante, porque pues no estás totalmente enterado de todo, entonces tienes que empezar a leer obras de teatro y tienes que empezar a armar tu mundo, de a dónde, qué vas a hacer, de qué se trata. Y claro, ahí es cuando te das cuenta de que te falta muchísimo por aprender y por saber. Entonces, creo que va a la par el trabajo que yo tenía escolar también. Yo me metí a estudiar pintura y escultura y grabado antes que meterme a la cuestión de teatro. Se me hacía fácil dibujar. Yo dibujaba unas, la fuga de las calles, por ejemplo, cuando nos decían que dibujáramos donde vivíamos, yo me ponía a dibujar la calle donde yo vivía y hacía eso que veía yo que se hacía chiquito y lo hacía yo en la escuela. Entonces le llamaron a mi mamá que por qué me estaban haciendo las tareas. Y dije, no, nosotros no le hacemos las tareas. Sí, 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 mire nada más, ¿a poco esto lo va a hacer una niña de esa edad? Así es que yo estuve en San Carlos a la par de que yo estaba en la escuela de teatro a través del Auditorio Nacional. Y finalmente, ¿por qué escogiste el teatro? ¿Por qué fue el teatro el que te jaló más? Entre el baile, la pintura y la escultura.
Pues yo escogí teatro porque esto de subir al escenario y darle sentido a un texto que finalmente tenía muchas posibilidades, me pareció una cosa genial. Vi que era un mundo realmente que se podía descubrir ahí. Por eso finalmente creo que me quedé. Bueno, sí, dibujaba y dibujaba bien. Me gustaba hacer retratos, hacía los retratos de mis compañeras, les dibujaba. Luego pensé que no debía haber dejado el dibujo, que debía haber continuado porque ya ves que creo que Jesús tenía una enseñanza de dibujo también y de hacer escenografías. No sé, creo que supe que Jesús, aparte, más adelante cuando la conocí, en fin, vi que era una persona mucho más formada en cuestión general de todas las artes, la música, en fin. Entonces, sí creo que no debía haber dejado el estudio del dibujo y del diseño, vamos, para tener una amplitud, ¿no? Me dediqué mucho finalmente a estar en el escenario y a estudiar los personajes y eso se me hacía maravilloso. ¿Y los dibujas a tus personajes o los dibujabas? Sí, los dibujo y hacía yo los maquillajes, incluso también tengo diseños de los maquillajes que me Qué gustan. lindo. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Tienes alguna metodología a lo largo de tu trayectoria? Sí, porque finalmente el estudio con Héctor Mendoza, que fue lo que básicamente me formó. Ujú. Yo estuve el primer año y segundo año. El primer año aprendí una cuestión de sensibilidad, de intuición, una cuestión intuitiva. Con Dantes, Raúl Dantes era mi Ujú. maestro, fue mi primer maestro. Y era muy espontáneo y él te marcaba y te decía las cosas, pero era muy importante escuchar el qué se quiere y cómo te lo enseñan. Las dos cosas eran importantes. Él lo hacía marcando como podía, como actor, qué había que hacer, cómo había que desplazarse. Y claro, empiezas a conocer un escenario, el arriba, el abajo, la derecha, izquierda, el centro, en fin, todo este tipo de cosas las empiezas a aprender. Y en los primeros años estuvo Fernando Wagner, que también era un maestro maravilloso, ¿no? Así es que mi aprendizaje en un principio fue juntar todos los hilos que se pudieran por medio de lo que los maestros te enseñaban. Claro, ya cuando llegué el segundo año me tocó con Dagoberto Guillomán, que lo que enseñaba en parte muy importante era Stanislavski, el método, el cómo se llegaba al personaje, cómo había que trabajar. Así es que para mí era muy importante el cómo y el qué, juntar esas dos cosas. El cómo era cómo el personaje, cómo se desenvolvía, cómo él, qué particularidades tenía, que era lo que Raúl Dantes en principio mostró por intuición, luego con Dagoberto Guillomán, con ciertas enseñanzas de Stanislavski, y finalmente con Héctor Mendoza. ¿Cómo detonas tus decisiones artísticas? ¿Qué es la intuición o es el análisis del personaje el que te hace que elijas la trayectoria del personaje, la construcción del personaje? Creo que siempre hay la base que es la intuición, definitivamente, la intuición está por ahí. Pero finalmente, para no emparentar todos los personajes con las mismas conclusiones escénicas, pues me tengo que imaginar al personaje, verlo quizá
de fuera, pero tratando de encarnarlo, como ver un vestuario y ponértelo. También en actitudes y en formas específicas para abordar determinado personaje. Entonces, pues finalmente siempre estuve en la cuerda floja de unir muchos elementos del cómo y el para qué. Es decir, había que hacer ahora un tejido, como quien dice, para hacer esos personajes. No siempre era la misma. Veo muchos actores que sí te convencen, pero siempre son los mismos. Siempre el camino para llegar a estar arriba de un escenario sigue siendo el mismo siempre. La persona con unas características específicas. Yo siempre quiero cambiar. No sé si se logra, pero mi idea interna es que yo estoy haciendo algo diferente. A lo mejor no me doy cuenta y siempre estoy igual. Eso también puede ser, y yo me creo que estoy haciendo un personaje de cómo se mueve, cómo habla, cómo reacciona. Si es igual un personaje que otro, veo que no. Casi siempre son diferentes. Entonces, encontrar su peculiaridad, su esencia del personaje es lo que es finalmente lo que es importante. ¿Qué o quiénes son tus referentes? Mendoza es el que finalmente siempre sabía qué cosa quería y cómo. Okay. Pues él fue mi maestro realmente, de alguna manera, que ya conjuntó el todo para llegar a un ¿Tú escenario. dirías que él fue tu maestro con el que más construiste tu profesión, tu oficio, Pues creo que con el que sí, más aprendiste? Ok. creo que sí. Pero finalmente de todo sacas algo, finalmente. Por ejemplo, la gente que te explica y que te dice mucho, que hace una exposición, ayuda a que uno internamente concluya hacia dónde va uno con el personaje. ¿Eres rigurosa o caótica? No, sí soy rigurosa, fíjate. Sí. No, caótica no podría serlo porque no tendrías de dónde asirte, pues. No tengo que ser finalmente firme y sustentada siempre para estar en un escenario. Cuando me toca alguien caótico, Sufres. finalmente sí, como no. Sí sufro, Sí, exactamente. sí, sí. Uno sufre con alguien caótico, sí. Sí, exactamente. Es dificilísimo, sí. ¿Intuición o razón, Angelina? Ah, caray. ¿O mezclas y Es que partes de... tiene que ser Es que tiene... equilibradísimo. Ok. Bueno, eso siempre busco. Si no es con razón, no, como que no estoy pisando firme. Y lo mismo si es pura razón, pues entonces sería pues, un maniquí, o nos digo, sin ninguna pasión, Sin sin alma. ningún... Sin alma, pues, ¿no? Exactamente, sí. Fíjate, ¿qué haces cuando estás por resolver el reto de algún personaje, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se ponen a cocinar, como cuando estás atorado y no sabes cómo entrarle, entonces como para distraer a la musa y que la agarres distraída y ya te cuelgues de eso, o quien ve televisión pero en realidad no ve nada, o quien lee o dibujas, o ¿cómo es eso? ¿Te pasa a ti eso? Bueno, cuando uno está con un personaje, está uno, aunque esté uno describiendo lo que sea, siempre va en función de encontrar el hilo de por dónde hay que comenzar a bordar o a tejer, o observando también a las personas, fíjate. Yo me acuerdo que nos decían a nosotros que observáramos comportamientos de ciertas personas. A veces esos comportamientos se llegan a develar
para el personaje que estás haciendo en los demás. O que te muestran por dónde puede ser el camino, creo yo. ¿Y sientes miedo? ¿Y si sí, te mueve o te paraliza? No, pues a veces, creo que a veces, cuando es un rechazo total de un director que te dice, no, así no, pero que no te dice cómo, ¿Ni por qué? ¡ay! Ya me pasó a mí, eso ya me pasó. Sí, fíjate que la obra con Catherine Marnas, Mm, Lorena Massa le dijo a ella desde un principio, es muy buena actriz, te va a hacer, ¿no? Te va a sacar. Nunca, nunca me permitió empezar el camino. Era no, así no. No es eso, no. Y nunca me dejó hacer mi camino porque me rechazó desde un principio. No, así te no. rompe la seguridad, claro. Híjole, no fue el catastrófico, porque finalmente salí a hacer lo que yo podía hacer, pero sin apoyo y sin sin verificar realmente que estaba yo en búsqueda era Claro. no, así no es. Y híjole, eso sí, no lo pude superar porque no pude contactarme con la directora, no creía en mí, pues no me sabía manejar, no me supo encontrar, no quiso encontrarme, más bien, No se porque comunicó contigo. no, no. Y por más que yo traté, no, claro, fue triste porque lo padecí, eso sí lo padecí. ¿Alguna vez resolviste en sueños una obra, un personaje? ¿Que No, soñaras cómo era el personaje? no, fíjate, ¿O padeciste la hoja en blanco de pronto? pues ¿Te da muchas pistas? Ujú. de alguna manera vino siendo esta experiencia desastrosa. ¿Qué consideras que se necesite para ejercer el liderazgo en un arte colectivo como el teatro? Lo que pasa es ¿Cómo? que el liderazgo me da la impresión de que es que tienes que encabezar, que tienes que ser el primero, de que tienes que estar finalmente avanti de todos, ¿no? Y, y yo creo que no es así, yo creo que es ocupar ese lugar que te corresponde, Ujú. justo ese lugar, ese. Y si estás llena, plena y confiada, pues vas a estar en lo que te corresponde. No me considero liderear como ser la mejor o la que está hasta arriba o la que ilumina. No, no, no. Te corresponde un lugar específico y ese es el que tienes que llenar y ese es el que tienes que llegar a cubrir con plenitud para que finalmente ganes en, en tu estancia en el escenario. ¿Qué hace que un artista sea bueno para ti? Que sea bueno, pues que cuando está en el escenario esté cumpliendo a plenitud lo que está haciendo, justamente, precisamente, que te convenza de todo lo que esté a su alcance. ¿Y de dónde salió? Mm, Y uno de ellos es Daniel Jiménez Cacho, que yo nunca lo había visto y de pronto lo vi en una obra, creo que era de Gurrola, y dije, ¿de dónde salió? No es posible que nunca lo hubieras visto en algún papelito o en alguna cosa, que fue una revelación increíble, mm, como esos y otros que luego digo, ¿qué se hizo este muchacho que lo vi en tal cosa y ya nunca lo volví a ver? claro. Y sobre todo los hombres,
porque los hombres es más difícil encontrar actores que dices, qué increíble. Casi siempre son las mujeres Sí. que ves a tus compañeras y dices, qué bárbara, no, así. ¿Crees en los accidentes artísticos? Pues fíjate que no lo tengo registrado. A lo mejor si pasa el tiempo y le digo, aquí pudo haber sido un accidente, pero ¿Ya? como casi todo lo tengo finalmente, trato de registrar en parte para que quede completo Y un trabajo de es la parte de escena. tu rigor, supongo, ¿no? De tu rigor a la hora de Es estar construyendo, exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. De no ser actriz, ¿qué hubiera sido? ¿Qué te hubiera gustado ser? Caray, que me hubiera gustado ser. Pues sí me gustaba el dibujo, la pintura y lo dejé totalmente, dejé de pintar. Siempre me gustó lo que es el baile y el control finalmente corporal. Y claro, las gimnastas, cuando ves lo que hacen, dices, ay, qué Wow. increíble, ¿no? Quizá me hubiera gustado hacer algo así, pero pues es que eso hay que comenzarlo desde pues 3, 4 años para poderlo disfrutar finalmente plenamente. Pues no sé qué me hubiera gustado hacer, quizá hacer diseño de vestuario o Escenografía, escenografía también, claro, exactamente. Eso me hubiera gustado hacer ya. Pero siempre en el teatro. Sí, en qué el teatro. Bueno, interesante. sí, exactamente, siempre en el teatro. Dentro del teatro. ¿Es necesario el arte, Angelina? Necesarísimo, importantísimo. Creo que sí, definitivamente. Sí. Sin el arte a tu alrededor, ya sea música clásica, música de todo tipo. Me gusta mucho ir a la universidad porque tienes de todo ahí. eh, Me gusta enterarme de muchas cosas diferentes y llenarte de cuestiones de que nunca se te hubieran ocurrido. A veces veo unas cosas en documentales de cuestiones plásticas que verdaderamente me asombran. Luego, yo no haría eso y decir que eso es arte de plano. Por eso no me parece. Hoy lo vi en una artista plástico que hacía como plastas arriba, una arriba de otra, y se cinturas. Entonces, en un momento dado parecía como una lava y se Ujú. veía raro y extraño. Dice, yo no tendría eso en un rincón como una cosa artística. Bueno, pero en fin, me gusta Ya, mucho todo lo que es finalmente artista. Y te ya, llena de cuestiones adentro en tu cabeza. sí, Te guía por muchas partes. claro, Y creo que eso es importante. Sí, sin duda. ahora me cuesta mucho trabajo leer, fíjate. Tengo que leer muy de mañana, porque si no leo en la mañana, ya en la tarde, noche, no puedo leer. Ya a mis 81 años me está costando trabajo leer de noche, ya no puedo. Y eso me da mucha tristeza, fíjate. Ya, Yo leía mucho y ahora no leo sí. tanto y me da mucha tristeza. ¿Para qué sirve el teatro, Angelina? ¿Para qué? Para verte a ti mismo como eres y tratar de conocer a los demás, de conocer y de entender a los demás. ¿Qué pasa con el teatro en la actualidad? Lo que pasa con el teatro es lo que pasa con todo el mundo en otros especialidades. Pues en que veo que se ha corrientado absolutamente todo. Cada vez se superficializa absolutamente todo. Entonces,
pues es difícil finalmente ver cosas que valgan la pena. Entonces, pues yo creo que mejor no digo nada del teatro, porque la cuestión electrónica de los teléfonos que a todas horas están ahí para cualquier cosa. Yo ya no soporto finalmente muchas cosas. En fin, ¿qué te puedo decir? Que el teatro hay que escogerlo verdaderamente con pinzas para que te toque algo que valga la pena. Sí, sí, muy agradecidos contigo, Angelina. Al contrario, Muy, muy gracias a ti, agradecidos. Gabriel. ¿Cómo se llama nuestro compañero que Juan, está aquí? Juan Alonso, Juan maestra, Alonso. servidor. Juan Alonso. Bueno, pues Juan Alonso, Gracias. muchas gracias. Gracias a Ok, usted. bueno, Un buena abrazo tarde. grande para ti y para Aldonso.